todos, ¿cómo les va? Quinto Farmacología Responde de este año y primero de Farmacología 2. Vamos a ir respondiendo las dudas que me hicieron llegar, ya sea por mensaje directo de Instagram o al mail. Y vamos con la primera. ¿Cómo se aplica la fórmula para calcular el clearance de creatinina? Esto es simplemente con los datos, si alguna vez pedimos que lo calculen, es con los datos que le damos aplicar la fórmula. Es decir, 140 menos la edad, o sea, uno de los datos que le vamos a tener que dar es la edad, el peso ideal teórico o al menos la estatura, para que ustedes puedan calcular el peso ideal teórico, que en el hombre son los centímetros que exceden al metro. Y en la mujer, los centímetros que exceden al metro menos el 10%. También, por supuesto, vamos a tener que indicarles si el paciente es un paciente hombre o es una paciente mujer. Y a eso se le divide 72, se le divide por el resultado de la multiplicación que da 72 por el valor de la creatinina sérica o creatininemia, que es otro dato que nosotros también le vamos a dar. Es decir, si nosotros a ustedes les vamos a pedir que calculen el clearance de creatinina de un paciente, le vamos a dar si es hombre o mujer, la edad, el peso o en su defecto en la estatura y cuál es la creatininemia de ese paciente. Pero igualmente vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un paciente hombre de 40 años, de 1,80 m y que tiene su creatininemia 5 miligramos por decilitro. Entonces, hay que hacer 140 menos la edad, 40. Y después a ese resultado, que es a cada 100, hay que multiplicarle por 80. ¿Por qué? Porque la estatura del hombre es 1,80 m. El peso teórico ideal de un hombre, 1,80 m, es 80 kilos. Si fuera una mujer de 1,80 m, entonces ahí el peso teórico ideal sería 80 menos el 10% de 80, que es 8. 80 menos 8 es 72. ¿Sí? Entonces no sería por 80, sino sería por 72 si fuera la paciente una mujer. Entonces, 100 que sale del 140 menos la edad. Después le multiplicamos el peso teórico que lo sacamos de la estatura. Y a esto lo dividimos por el resultado de multiplicar 72 por 5, que 5 vienen de los 5 miligramos por decilitro de la creatininemia. Entonces, 100 por 8 nos dan 8.000, 72 por 5 nos da 360. Es decir, que el clearance de creatinina de este paciente es de 22,22 mililitros minuto. O sea, está entre ya está yendo hacia una insuficiencia renal crónica. Si no llega, o sea, está en menor, o sea, los ajustes que hay que hacer son los ajustes en los casos de menor a los 50 mililitros minuto. Si esto fuera una mujer, si este paciente en vez de hombre fuera mujer de 40 años, 1,80 m, estatura y 5 miligramos de decilitro, entonces acá será 140 menos 40, pero acá en vez de 80 va a ser 72, porque como les decía, 80, que son los centímetros que exceden al metro de estatura, pero hay que restarle el 10%, es decir, 80 menos 8 da 72. Y entonces acá ya no va a dar, no es 80, no va a ser 8.000, sino va a ser 7.200. Entonces nos va a dar un valor X menor
Y a su vez, a este valor hay que multiplicarlo, en el caso, repito, de mujer, por 0,85, porque en la paciente mujer el clearance de creatinina es un 15% menos que en el clearance del hombre. Entonces ahí vamos a tener el clearance de creatinina de una paciente mujer. Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a la segunda pregunta. ¿Se hace prevención de endocarditis infecciosa con amoxicilina con ácido clavulánico? No. Prevención de endocarditis infecciosa, no. Se hace dentro de los betalactámicos, se puede hacer con amoxicilina sola. Se puede hacer con ampicilina, generalmente por vía parenteral, sola. Se puede hacer también con cefalexina o cefaloxilo por vía oral, o se puede hacer con cefazolina por vía parenteral, es decir, cefalosporinas de primera generación. Pero no, tanto la Asociación Cardiológica Americana como la Asociación Dental Americana, que son las dos entidades que desde 1997 han estudiado, armado el cuadro que sigue la mayoría de los países del mundo para hacer la prevención de endocarditis infecciosa. Nunca han visto la necesidad o indican la utilización de amoxicilina con inhibidor. En algún momento se recomendó, sí, hacer prevención de endocarditis infecciosa de amoxicilina, usando amoxicilina con inhibidor en los pacientes HIV positivos o en los pacientes ya con SIDA. Pero desde hace ya unos cuantos años que eso también no, digamos, no se aconseja más o no se establece que la prevención de endocarditis infecciosa, aún en esos casos, sea de amoxicilina con inhibidor. Siempre es con amoxicilina solo. Esto es para lo que es prevención de endocarditis infecciosa. Distinto es el caso que ustedes les pueden decir en cirugía o en alguna otra materia en clínica el año que viene, a partir de cuarto, que como el paciente que va a la facultad es muy especial, sobre todo hay muchos pacientes en que ustedes atienden y que después no tienen un seguimiento porque muchas veces el paciente no vuelve, sobre todo en cirugía. Se le realiza la extracción de la pieza que le molestaba y no vuelve, y uno no sabe en qué condiciones está ese paciente. Bueno, a veces cirugía les indica que por las dudas le den una hora antes de la consulta, por ahí sí les indica que les den amoxicilina con ácido clavulánico, que después de la consulta que le hicieron ustedes la extracción, el paciente tome amoxicilina con ácido clavulánico. Eso es distinto. Eso no es prevención de endocarditis infecciosa. Eso es un tipo de profilaxis antiinfecciosa en general, no específicamente endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es para prevenir la infección de un microorganismo específico, es para evitar que un microorganismo específico presente en cavidad bucal vaya al corazón. Es una medida que se hace para que ese microorganismo bucal, si durante un acto operatorio se raja por sangre y se quiere ir al corazón, se escapa que nosotros no nos damos cuenta, la amoxicilina o la citromicina o la clindamicina o la ampicilina, el antibiótico que le hayamos dado, lo frene y lo elimine. O sea, ni asoma la nariz al corazón. Entonces, eso es la prevención de endocarditis infecciosa. Es específico, es contra un microorganismo específico. Lo mismo que prevención de endocarditis infecciosa en pacientes con fiebre reumatoidea, que se da citromicina o claritromicina, porque ya están tratados con penicilinas, también es contra un microorganismo específico. No confundir
lo que puede ser profilaxis de una infección o de la aparición de una infección en general por ser un paciente que tal vez no conocemos su hábitat, eh, no podemos o es muy difícil o es posible que no podamos hacerle seguimiento como es un paciente de facultad, sobre todo en una asignatura como puede ser un tratamiento, como ser un tratamiento quirúrgico, es otra cosa. Pero prevención de endocarditis infecciosa o endocarditis bacteriana no se recomienda, no aparece que se justifique dar amoxicilina con inhibidor para prevención de endocarditis bacteriana. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda que les vuelva a aparecer a pesar de este video, vuelven a escribirme por mail o por mensaje directo de Instagram, pero ya por favor con la duda puntual. A veces las dudas son muy generales, necesito que las dudas sean más puntuales, porque a veces la duda, cuando la establecen muy general, lleva toda la explicación como si fuera un teórico. ¿Sí? Entonces, específicamente de lo que se explicó en el teórico, de lo que se explicó en este video, ¿qué fue lo que no entendieron? Entonces ahí, por alguno de los medios, mail, mensaje directo de Instagram, o un viernes en la facultad, eh, entonces ahí las aclaramos. Dosis sistémica de la ciclovir. Bien, esta pregunta porque me quedó desactualizado la guía con respecto al teórico, a pesar de un día de diferencia. Por eso es que también aclaro esto. Creo, no sé si ya lo aclaré en algún teórico, pero si no lo hice, lo hago, y si lo hice, lo vuelvo a aclarar. Yo en las encuestas, o sea, en las encuestas que muchos de ustedes respondieron a fin del primer cuatrimestre, me pidieron no la guía por tema, sino la guía completa al principio del cuatrimestre y listo, para tener toda la guía completa de una. Pero ¿qué sucede? Nos sucedió ya el año pasado con la guía de fármaco 1 y nos está sucediendo ahora también con la misma guía de fármaco 2, que sacamos la guía y la guía por tema. Y después, revisando como para el teórico, nos encontramos con alguna actualización o alguna diferencia. Si hubiera sacado la guía a principio del cuatrimestre, iba a quedar no solamente con un tema, con por ahí varios temas, completamente desactualizada y completamente como si fuera con errores y que constantemente lo tienen que corregir. Por eso, ante esta situación y sobre todo con lo que es fármaco 2 que constantemente puede salir, por ejemplo, próximamente uno de los últimos temas va a ser vacunas y suero. De aquí a cuando vemos vacunas y sueros puede aparecer algún cambio con respecto a algunas de las vacunas, aparición de alguna vacuna, sobre todo por el frío que va a tener el hemisferio norte, entonces algún cambio con alguna vacuna, puede salir alguna vacuna que incluya, además de las cepas de influenza, alguna cepa de COVID. Ahora hay una cepa de COVID nueva dando vuelta por Brasil y no sé si ya no está acá en Argentina. Bueno, que aparentemente es resistente a las vacunas que se ven hasta ahora. Bueno, farmacología está en constante, que puede aparecer constantemente cambios. Entonces, por eso es que, a pesar de que a ustedes sé que les viene más cómodo tener la guía desde el principio del cuatrimestre, para que no quede tan desactualizada, bueno, les voy pasando tema por tema y voy a tratar de que no que esté siempre a la par actualizada con respecto al teórico. Entonces, dosis sistémica de la ciclovir. Para lo que es herpes bucales, gingivoestomatitis herpética, herpes labial, herpes en labio, en cualquier sitio de la mucosa bucal,
La dosis es 400 miligramos cada 8 horas. Para lo que son herpes de cavidad bucal. Encía, lengua, labio, es 400 cada 8. Otras localizaciones. Herpes, la culebrilla, el herpes zóster que viene por la espalda y la cintura. Encefalitis herpética. Virosis, o sea, herpes en otros sitios de piel, en otra parte del organismo. O sea que ahí sí, pues son más complejas. Ahí entonces la dosis es de 400 miligramos a 800 miligramos, según si el paciente es inmunocompetente o inmunodeprimido, 5 veces por día. Se da cada 4 horas, pero no se suspende, o sea, no se corta el sueño para dar la sexta dosis. Por eso es cada 4 horas, pero 5 veces al día, sin interrumpir el sueño. Pero la que ustedes tienen que saber, porque es la dosis para los herpes simples o zóster que aparecen en boca, es esta de acá arriba. 400 miligramos cada 8 horas. Esa es la que tienen que saber. Esa es la que es importante para nosotros en odontología. Y en general, un herpes simple o un herpes zóster bucal solamente se trata en forma sistémica si el paciente es inmunocomprometido o inmunodeprimido. ¿Sí? En un inmunocompetente, en un paciente que la inmunidad está perfecta, no se trata en forma sistémica, se trata solamente en forma local, con aciclovir al 5%, que de acuerdo a la lesión puede ser cada 8 horas o si en forma local, sobre todo si molesta mucho los primeros días, puede darse 5 veces por día. O sea, puede topicarse la zona 5 veces por día. Ahí sí, el local sí. Pero el sistémico solamente se da, ya les digo, en el paciente inmunocomprometido o inmunodeprimido. Y para un herpes bucal, la dosis de aciclovir sistémica es 400 miligramos cada 8 horas. Siguiente. ¿Cómo ajustar dosis en niños en endocarditis? A ver, yo más o menos la pasé así, porque la pregunta era cómo pasar la dosis en niños, por ejemplo, en endocarditis. Bueno, si quien me preguntó esto no le queda claro, que me vuelva a escribir, pero me pregunte puntualmente qué es lo que no entiende del tema de ajuste de niños, de dosis en niños. Entonces, en endocarditis es mucho más simple que lo que han visto en fármaco 1, cuando ajustamos para la dosis para niños de un antibiótico para un tratamiento de una infección. Entonces, supongamos un chico de 7 años, 25 kilos. Bueno, la dosis ponderal es 50 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿sí? Entonces acá hay que multiplicar los 50 miligramos por el peso, que es 25, y nos da la dosis 1250 miligramos. Nosotros, si esto fuera el tratamiento de una infección, nosotros esto lo tenemos que dividir por 3, porque la amoxicilina se da cada 8. Pero esto es prevención de endocarditis. Por lo tanto, no hay que dividirla, porque la dosis de para prevención de endocarditis se da una única toma, un tiempo, 1 hora, 2 horas antes de la consulta o 30 minutos antes de la consulta si es por vía parenteral. Entonces, nos dio 1250 miligramos y después la regla es simple.
500 miligramos, 5 mililitros. ¿Qué pasa? La amoxicilina viene en dos presentaciones. 250 y 500 miligramos cada 5 mililitros. Pueden elegir cualquiera de las dos, pero estamos con 1250 miligramos, estamos más cerca de los 500 que los 250. Si ustedes prefieren 250, la hacen a partir de 250. Pero bueno, vamos a hacerlo a partir de 500. 500 en 5, 1250 en X. 1250 por 5 dividido 500 nos da 12,5 mililitros. Entonces después, directamente a la receta, amoxicilina 500, suspensión por 60 mililitros igual a 1, los requisitos legales y después las indicaciones. Tomar 12,5 mililitros de suspensión 1 hora antes de la consulta. Y listo. O sea, no, en prevención de endocarditis obviamente es mucho más simple que para tratar una infección. Con acitromicina es lo mismo, el peso por la dosis ponderal de acitromicina, que es 15 miligramos, y después recordar que sí, la acitromicina tiene una única presentación, que son 200 miligramos en 5, y bueno, 200 en 5, lo que haya dado la multiplicación del peso del chico por 15, X se va a dar qué cantidad de mililitros tiene que tomar ese chico para hacerle prevención de endocarditis infecciosa con acitromicina. Vamos a la quinta pregunta. Cuando hay varias opciones de antibiótico para dar en un caso clínico, ¿cómo sabemos cuál es el mejor? Cualquiera, o sea, de los que si cubre el espectro, es decir, si el antibiótico cubre el espectro de los microorganismos que están en esa infección. Sea bactericida o bacteriostático, cualquiera está bien. Nosotros en los exámenes, por ejemplo, hay un caso clínico que lo pueden tratar tanto con acitromicina como con amoxicilina con clavulánico. Supongamos, hacen la receta de acitromicina o hacen la receta de amoxicilina clavulánico. Si está bien los dos casos. Ya hace tiempo que se dejó, porque antes se hablaba de primera elección, segunda elección, pero ya eso no va más. Lo que pueden tener en cuenta para elegir en la balanza cuál es el mejor, si es bactericida o bacteriostático. Es decir, siempre se elige que es mejor el bactericida, porque es el que más eficaz y con menos tiempo ya, digamos, se elimina la infección. Es decir, entre amoxicilina clavulánico y acitromicina, y se prefiere, sí, la amoxiclavulánico por ser bactericida, ¿sí? Ahora, también hay que tener en cuenta, para decidir entre uno y otro, la farmacocinética del antibiótico y el sitio de infección. Por ejemplo, si en vez de fuera un paciente alérgico y es una infección que podemos tratarla tanto con acitromicina como con clindamicina, y supongamos que es una infección que afecta tejido óseo, la clindamicina tiene más afinidad al tejido óseo que el acitro. Entonces, tal vez ahí sería de mayor elección la clindamicina que la acitromicina. Ahora, hay otra cosa que también debemos tener en cuenta, sobre todo hoy en día, que es la rutina del paciente. ¿Por qué? Supongamos que tenemos 3 opciones para el caso: amoxicilina con clavulánico, acitromicina y clindamicina. Y es un paciente que se va a las 6, 7 de la mañana de su casa y vuelve 8 de la noche, 7 de la tarde, y a veces no está en una oficina, sino que es alguien que va de aquí para allá, no sé.
porque va de lugar en lugar por su actividad. Entonces, a este paciente, por la rutina, tomar un medicamento cada 8 horas, como es el caso del amoxiclavulánico, y tomar un antibiótico cada 6, como es el caso de la clinda, se le va a complicar. Entonces ahí nos va a reducir a que lo ideal va a ser que el antibiótico lo pueda tomar o cada 12 o cada 24. Si, por ejemplo, se va a las 7 de la mañana, pero ya a las 6:30 o 7 de la tarde ya está en su casa, bueno, ahí tenemos la opción de un antibiótico cada 12. Entonces podemos indicarle amoxicilina clavulánico no de cada 8, sino de cada 12, la de 1 gramo. En cambio, si es una persona que, o porque tiene varios trabajos, como por ejemplo un profesor, un docente, o un profesor de escuela secundaria, por ejemplo, que hace horas a la mañana, hace horas a la tarde y va a varios colegios, que se va a 7 de la mañana o 6 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche. Ahí inclusive el de 12 horas se le puede complicar. Entonces ahí vamos a necesitar, o lo ideal para facilitar que cumpla el paciente ese tratamiento antibiótico, va a necesitar cada 24 horas. Entonces, hay que tener en cuenta, aparte de bactericida bacteriostático, aparte de la farmacocinética del sitio de infección, obviamente qué microorganismos hay, que son pocos del sitio de infección, nos ayuda. También, ¿qué es rutina? ¿Cómo es la rutina del paciente? O distinto es si es un paciente que trabaja desde su casa. Entonces ahí sí, podemos tranquilamente elegir de acuerdo a si es bactericida o bacteriostático y de acuerdo a la farmacocinética de antibiótico del sitio de infección. Podemos priorizar eso para alguien que hace home office, o sea, que trabaja de su casa, o que ya es jubilado o está retirado, a un paciente, una persona activa que va de aquí para allá y que por ahí le va a costar. Aunque trabaje en una oficina, es posible que en una oficina le cueste también cumplir el que tome el antibiótico cada 8 horas o cada 6 horas. Entonces, esto también vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, espero haber respondido y te haya quedado claro quién hizo esta consulta. Vamos a las 6. En pacientes renales y hepáticos, ¿en cuál se modificaba la dosis y en cuál es el tiempo? Bueno, en hepáticos es dosis. En hepáticos siempre es dosis. En hepáticos siempre es dosis. ¿Sí? Siempre. Hepático es dosis. Mitad de dosis. Listo. O no hay cambios o está contraindicado. En los renales, en general es el tiempo, es el ritmo posológico. Pero hay casos en que podemos modificar la dosis. ¿En qué casos? Cuando el ritmo posológico es 24 horas. ¿Por qué? Porque los fármacos donde el ritmo posológico es cada 24, modificar el ritmo posológico nos significa que debemos modificarlo a cada 48, cada 72 horas. Y ahí el paciente es difícil que lo pueda cumplir. Entonces, lo ideal es el tiempo que sean los renales, pero con aquellos fármacos en donde el ritmo posológico pasa a ser, es de 24 horas, entonces, y porque hay que ajustar, entonces pasa a ser el tiempo de 48 a 72, ahí podemos jugar con la dosis. Ahí lo que podemos dividir es la dosis. ¿Sí? Pregunta 7. ¿Cómo calculo nistatina para un niño? Es muy fácil. Parece difícil. Es muy fácil, chicos. Lo que tiene que... Farmacología, razonar. Sé que es difícil,
que hay muchas cosas que tienen que verlas de memoria, pero por eso trato de buscarle siempre con los nombres y todo algún tip para que se vayan acordando, relacionando. Estudian farmacología de memoria, todo de memoria, las recetas de memoria y todo, pierden. Ya les digo, pierden. El que avisa no traiciona. Llegan a estudiar algo de, o sea, recetas, cosas de memoria, pierden. Porque es razonar, porque después, bueno, les puede salir bien el fármaco y después cuando tenga que hacer las recetas, cuando estén solitos con su alma y el paciente, ¿cómo van a hacerle las recetas? Ya a nosotros no nos van a poder decir, profe, ¿cómo se hace la receta de esto? No, lo van a tener que saber ustedes, ya cuando tengan el diploma bajo el brazo o colgado, encuadradito en su consultorio, en su sitio de trabajo. La nistatina es de 1 mililitro por kilogramo de peso por día. ¿Por qué? Porque en realidad la dosis ponderal de nistatina es de 100.000 unidades por kilogramo de peso por día. ¿Para qué complicarla? Si la suspensión viene, cada mililitro viene 100.000 unidades. Bueno, listo, hagámoslo de 1 mililitro, más fácil la cuenta. La hicieron bien ahí. Hagamos un ejemplo. Supongamos el mismo ejemplo de un chico de, un ejemplo de un chico de 20 kilos. La hicimos de 25. Hoy de 20, ahora de 20 kilos. Entonces, es 1 por 20. Listo. Pero es por día. Y la nistatina se aplica o se indica cada 6 horas, 4 veces por día. Por lo tanto, esos 20 hay que dividirlo por 4. Son 5. Entonces, ya nos da la cantidad de mililitros, no tenemos que hacer reglas de simple, no tenemos que hacer nada. Ya tenemos la cantidad de mililitros que le tenemos que indicar a ese chico. Entonces, nistatina, 100 mililitros nacionales, suspensión, 60 mililitros igual a 1, requisitos legales, topicar la zona afectada con 5 mililitros de suspensión cada 6 horas hasta que desaparezca. No era tan fácil, no era tan difícil. Era cuestión de ponerse y razonar. Sé que están medio halaganes, sobre todo hasta esta altura del año, pero van a tener que tratar de ponerse con las pilas, las mismas pilas de que tuvieron en Fármaco 1, a ver si la semana de estudiantes se pueden poner o recargar esas pilas y la primavera viene para que los ayude a recargar las pilas. Bien, pregunta 8. ¿Podrías hacer ejemplo de casos clínicos? Bueno, ¿por qué no hago ejemplos de casos clínicos? Porque yo ya sé, nos ha pasado años anteriores, desde hace bastante tiempo. Yo ya les dije, hace 40 años que soy docente de farmacología. Como titular recién 5. Pero como docente de fármaco, 40 años. Pasé como ayudante alumna, que ahí entonces son más. Ayudante diplomada rentada, recién recibida, jefe de trabajos prácticos, profesora adjunta, ahora titular. Entonces, digamos que he visto mañas avivadas de alumnos y, por ejemplo, que nosotros antes le dábamos en los casos clínicos, qué dar en cada caso. ¿Qué pasaba? Se lo estudiaban de memoria. Después en el examen, a ese mismo caso clínico, le indicábamos que era alérgico, o que era hepático, que era renal, o que era embarazada, que se les iba eso que habían estudiado de memoria y no sabían para dónde agarrar. Entonces, por eso a quien me preguntó esto, le digo, buscá, está en YouTube y está en Instagram. Y no hace mucho lo volví a subir en Instagram. Lo volví a subir para la primera semana de clases, para la semana del 8 fue. Sí, del 8 de agosto. Que fue la primera clase que fue de casos clínicos. Esto es un videíto que tiene tips para resolver casos clínicos. Es decir, hay tres cosas fundamentales. O por lo menos 2 cosas fundamentales que tenés que relacionar. Uno, recordá de lo que viste en microbiología,
sobre las placas bacterianas, la supragingival con sus variaciones y la subgingival con sus variaciones. Y los espectros de los antibióticos. Y además, un punto extra, afinidad de algunos antibióticos por ciertos tejidos que no son muchos. Acitromicina tiene cierta afinidad por tejido óseo, pero sobre todo la clindamicina tiene más afinidad por el tejido óseo, y la espiramicina, que tiene afinidad por glándulas salivales, fluido gingival y encía. Con eso, sabiendo eso, razonando, tienen que razonar, tienen que pensar, no se estudien los casos clínicos de memoria, porque después les toca en el examen o en la vida real una paciente embarazada, un hepático, un renal, un alérgico y no saben para dónde agarrar. No van a poder hacer la receta. O, pueden cometer un error que puede ser grave. Yo en un próximo teórico les voy a subir un caso que hubo en Paraguay de una mujer que falleció por una mala praxis, por una mala indicación de una odontóloga y obviamente de una farmacéutica que hizo la preparación de esta odontóloga, que intoxicó a la paciente, que en pocas horas tomó el medicamento, y un medicamento muy usado en odontología, y a las pocas horas estuvo muerta. Entonces, por eso tienen que tratar de razonar. Entonces, este videito y lo mismo. Bueno, si así todo no te queda claro, volveme a mandar mail, pero preguntame específicamente qué es lo que te cuesta en hacer casos clínicos o qué es lo que no entendés al momento de resolver el caso clínico. Traten de ser para todas las dudas muy específicos, porque de esa manera nosotros lo podemos ayudar mejor. Porque me hacen la pregunta en general, yo contesto en general, pero por ahí dentro de la generalidad no contesto la verdadera duda que tienen ustedes. ¿Mm? Bien, hasta acá este quinto Farmacología Responde. Dentro de unas semanas haremos las consultas necesarias para el sexto. Hasta la próxima.